las personas de las fronteras vecinas tienen respeto ya por los bolivianos, y es un récord que tampoco está marcado en ningún lado y que se ha logrado en todos estos años de cambiar la imagen de la gente que vive en el exterior, de lo que somos los bolivianos capaces de hacer. Pero eso tiene que ver, ministro, también un poco con el sentimiento que tenemos nosotros mismos de ser bolivianos, cómo inflamos el pecho ahora y cómo nuestra autoestima también como personas ha surgido. Ha mejorado cualitativamente y afuera lo siente uno, ¿no? Yo me acuerdo en los foros que iba como ministro de Economía, estaban muchos esperando qué decía Bolivia. No íbamos a tomar nota para venir al país y decirles qué teníamos que hacer, ¿no? Como hubo varios ministros y presidentes de bancos centrales, pero de una manera muy humillante le pedían al Fondo Monetario qué cosas se tiene que hacer cuando estaba apareciendo la crisis, por ejemplo, del 2011, del 2014 a nivel internacional. Entonces Bolivia estaba muy tranquila porque habíamos hecho ya la tarea, y esa crisis, como ustedes conocen, no afectó a la economía boliviana, en cambio sí afectó a los países vecinos, y ese es otro récord. Logramos enfrentar crisis internacionales, ¿no?, sin despeinarnos, ¿no?, sin despeinarnos. Y Bolivia, pues, estaba en esos foros dando una opinión, un criterio, y en lugar de estar tomando las cosas. Yo creo que esos son patrimonios que ahora tenemos los bolivianos y que tenemos que mantener y preservar. Pero no quería tocar esos temas, sino este otro, que decía yo, la conducta del consumidor, la gente, y cómo la gente hoy puede decir, bueno, y caramba, ¿dónde está todo lo que ha venido nuestro ministro de la presidencia a hablar? ¿Qué cifras, qué inversiones, qué generación de excedentes del sector petrolero? ¿Dónde está esa plata? ¿No? Y hay dos parámetros que creo que me gustaría complementar de lo que se ha dicho. Primero, el nivel de consumo de nosotros los bolivianos. Yo les voy a dar un número. El año 2005, las facturaciones que hacían los supermercados en nuestro país, en todo el país, durante todo un año, y las facturaciones que hacían los restaurantes, apenas llegaban el año 2005 a 130 millones de dólares. 130 millones de dólares. El año pasado, viendo los números que sacaba el Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, el crecimiento del consumo, la gente la facturación que tuvieron los supermercados y todos los restaurantes de nuestro país, llegó a más de 1.300 millones de dólares. 10 veces más, para ponerlo en cifras redondas. ¿Qué ha pasado con los bolivianos en estos 10 años que hemos multiplicado por 10 nuestro consumo? Porque aún aún sigue viendo, por ejemplo, aquí en La Paz, en Mercados Rodríguez, en Santa Cruz, en La Ramada, en los mercados, en los diferentes departamentos, la gente sigue yendo a comprar, a abastecerse de papa, de zanahoria, de todos los productos, pero también, ¿no?, esa venta se ha incrementado, y lamentablemente ahí uno no tiene la estadística, porque no le pregunta a la caserita cuánto vendía usted el 2005, cuánto vende ahora, pero sí se tiene la estadística del consumo de la clase media, que ha subido, como digo, 10 veces más, de 130 millones de dólares a 1.300, y no solamente en supermercados, consumos en restaurantes. ¿Qué ha significado eso? Esta economía que hoy tenemos. Hoy domingo los padres de familia pueden salir con su familia y dejar a la mamá descansar de la cocina, ¿no?, y ir a almorzar a algún lugar fuera de la casa, y el papá tiene la capacidad de pagar. ¿Qué hemos hecho entonces en todo este tiempo? Que la gente tiene que valorar, y que es otro récord. Hemos mejorado la calidad de vida de la gente. Esto de haberse incrementado el consumo, y otro elemento fundamental, los ahorros de la gente, porque ahora la gente ahorra. En el año 2005 los ahorros de toda la gente en el sistema financiero estaban alrededor de 3.800 millones de dólares. Ahora han superado los 22.000 millones de dólares el ahorro de la gente. No es plata del Estado, no es la plata que ha mostrado nuestro ministro, que es la inversión pública, la acumulación de reservas internacionales, que eso evidentemente es plata que el Estado boliviano ha acumulado.
Y lo que yo estoy hablando es la plata que la gente tiene hoy en su bolsillo y en su cuenta en los bancos, ¿no? Cuando yo digo esto, y claro, siempre hay en las exposiciones que dan gente que no está de acuerdo, dice, pero no era así. A ver, no estoy de acuerdo. Entonces yo les digo, a ver, simplemente muéstreme usted su caja de ahorros del 2005 y dígame cuánto tenía antes y cuánto tenía hoy. Y la respuesta, no tenía caja de ahorros el 2005. ¿Y por qué no tenía caja de ahorros el 2005? Porque sencillamente sus ingresos eran muy iguales a los gastos que hacían. Como decía la gente en el medio popular, ¿no? La gente vivía al día, ¿no? Generaba un ingreso y gastaba, no había ahorro. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en abrir una cuenta en el banco si primero tengo que ver cómo subsisto, ¿no?, con los ingresos que tengo? Eso ocurría en el periodo neoliberal. Hoy la gente, los bolivianos, tienen su caja de ahorro, tienen sus depósitos en el banco. Y también hicimos un ejercicio muy interesante nosotros, decir, bueno, quizás este incremento de 3.800 a 22.000 millones de dólares que la gente tiene en su bolsillo, pucha, por ahí estamos haciendo mal las cosas y no hemos seguido el modelo económico, social, comunitario, productivo que se aplica desde el año 2006, que es un modelo redistributivo, que tiene que llegar la plata a los que menos tienen. Entonces hicimos un análisis del número de cuentas. Y eso es muy interesante también. El año 2005 había 1.900.000 cuentas en todo el sistema financiero. Nosotros éramos alrededor de 10 millones de habitantes. Hoy hemos superado los 11 millones de habitantes ya, de acuerdo a la proyección que tiene el INE. Y hemos superado las 10 millones de cuentas, ¿no? La gente, ¿qué pasó cuando la gente se ha vuelto loca abriendo cuentas? De cerca de 2 millones de cuentas que había en el 2005, ahora tenemos más de 10 millones de cuentas en el sistema financiero. Algo está cambiando, ¿no es cierto?, en el país. Y nosotros entramos un poco más en la investigación y dijimos, a ver, de todas estas cuentas que están, ¿no?, veremos, clasifiquemos por el monto que tiene la gente depositada, porque por ahí hay una sola persona que tiene los 22.000 millones de dólares y bueno, pues todos no tienen plata. Pero ahí está lo interesante. De este análisis se saca que el 85% de estas 10 millones de cuentas, vale decir más de 8,5 millones de cuentas, son de gente que tiene menos de 3.500 bolivianos ahorrados en el banco. O sea que no corresponden a los que tienen más, sino el grueso de los depósitos de estos 22.000 millones que estoy hablando, corresponden a gente que tiene menos de 3.500 bolivianos depositados ahorraditos en el sistema financiero. Entonces la platita ha llegado, y ha llegado a la gente que antes no tenía plata, que no tenía capacidad de ahorrar, y si hoy le estamos dando una mayor capacidad de consumo, mejora su calidad de vida, y segundo, tiene capacidad de ahorrar, entonces esa familia pues tiene ya un futuro mucho mejor del solo vivir al día como ocurría en el periodo neoliberal. Luis, usted ha dado un dato que es en lo frío muy contundente. Son 130 millones antes el consumo interno y ahora se ha subido a 1.300 millones. Este dato, que aunque parezca frío, es muy contundente, muestra que, bueno, la extrema pobreza y la pobreza moderada se han bajado, de acuerdo a los datos. Pero eso no lleva a un riesgo también de que, usted decía, hay muchos sectores que creen que que Bolivia era así, ¿no?, que sobre todo las nuevas generaciones, y que entremos a un mundo vertiginoso del consumo y consumo. ¿Cómo se analiza eso desde el elemento de lo que significa para la economía, muy positivo, pero desde el imaginario de la ciudadanía, desde la gente que se apropie de lo que ha pasado en estos cambios profundos y que no crea que esto ha sido un tema que de pronto es así en Bolivia? O sea, entenderlo desde la perspectiva de cómo lo analiza el ciudadano de a pie, usted que está tanto en contacto con la gente en este último tiempo, después de haber sido ministro de Economía. O sea, el entender y el apropiarse de que eso ha sido una conquista social muy importante después de muchas luchas en el país. Evidentemente, el tema, ¿no?, el temor se lo voy a despejar, porque en realidad no solamente es que se aviva el consumo, si solo se hubiera incentivado el consumo, como algunos opinadores neoliberales
han tratado de reflejar, entonces evidentemente podríamos estar en problemas serios, como ha ocurrido en otros países. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? El modelo económico es un modelo económico social comunitario productivo. ¿Ah? Ahí está la respuesta. Que esa demanda ha jalado la producción como ocurre, como debería haber ocurrido hace muchos años atrás, pero el modelo neoliberal solo se centraba en beneficiar al empresariado privado de nuestro país y nunca de generar verdaderamente producción y, lo más importante, redistribución de esa nueva riqueza que se genere. Entonces, en Bolivia lo que ha ocurrido en todos estos años es que todo ese consumo, toda esa inversión está respaldada en la generación de producto. Lo mostraba nuestro ministro de Presidencia. Miren, Bolivia producía 9.500 millones de dólares el año 2005. Ahora hemos pasado los 37.000 millones de dólares de producción. Eso es producción. ¿Ah? Esa es la producción materializada en dinero. Lo que producimos ahora los bolivianos, en otras palabras, es mucho más de lo que producíamos el año 2005. Entonces, cuando en una economía se eleva el consumo, se eleva, pero paralelamente hay un impulso en la producción, esa economía está en un círculo virtuoso. ¿Ah? Hay que producir, hay que mejorar el consumo, la distribución de dinero para mejorar la calidad del consumo y a su vez mejorar, por lo tanto, la capacidad productiva. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Hemos caminado con los dos pies, no solamente empujando el tema productivo, que es parte del modelo, porque no se olvide, es un modelo económico, social, comunitario, productivo. Y esa es la clave para entender lo que ha ocurrido en Bolivia, y eso no tiene al frente ningún argumento que pueda hacerlo caer. Hemos producido más, producimos más y vamos a producir. Hay mucho por hacer todavía. Generar mayor producción y por lo tanto esa mayor producción va a significar cada vez una mejora sustancial cualitativa en el consumo de los bolivianos. Yo partía de esto, del consumo, porque eso es lo que la gente percibe en este momento. Hoy puedo ir a almorzar, puedo comprarme aquí un pollo en algún lugar, puedo comer fuera, puedo usar un transporte, puedo hacer varias cosas que antes quizás no podía hacerlo. Y lo que tiene que darse cuenta la gente, y lo está haciendo paulatinamente, cuando uno le muestra en el pasado cómo era su condición de vida y cómo es ahora, viene este elemento. Luego viene el otro, la respuesta de dónde viene todo esto, fue la nacionalización, la redistribución del ingreso, la mayor incremento de la producción, y todo lo que nuestro ministro de la Presidencia lo ha expuesto de manera muy clara. Entonces, yo creo que esos son dos elementos. Y adicionalmente, hay otro elemento que me gustaría incorporar en el récord del presidente Evo, que no se logra todavía posesionar, yo diría, en esferas de nuestro gobierno, es el incremento de la esperanza de vida. Porque todo lo que se hace, ¿no? Transporte, hospitales, educación, todo lo que ha mencionado nuestro ministro de la Presidencia, se resume para nosotros los economistas siempre en un solo dato: si es todo lo que uno ha hecho, ¿ha mejorado o no ha mejorado la calidad de vida de la gente? Y para tener un indicador que resuma de manera muy clara todo esa mejora en la calidad de vida, uno tiene que hablar necesariamente, y así lo dicen todos los libros además que llegan de todos los países, en inglés, en francés, en todo lado, es cuánto ha mejorado la esperanza de vida de los bolivianos. Y aquí está otro récord. Cuando uno mira, ¿no?, cuánto era la esperanza de vida en Bolivia con respecto a todos nuestros países vecinos, y cuánto es la esperanza de vida ahora con todos los países vecinos, todos los países han incrementado su esperanza de vida, todos. Pero cuando uno ve y mira y dice cuánto y quién es el país que más ha incrementado, porque hay que hablar de récords aquí, eso se traduce en todo lo que ha hecho Bolivia a la cabeza del presidente Evo. Bolivia tenía una esperanza de vida el año 2005 de 63 años y medio. Vale decir que si un niño nacía el año 2005, ese niño tenía una esperanza de vida de 63 años y medio. Hoy nace un niño en Bolivia y la esperanza de vida de ese niño está cerca de los 69 años. Eso es un récord, porque Bolivia
es el país que más incrementó. Incrementamos en más de 5.3 años la esperanza de vida de los bolivianos. Y para que la esperanza de vida de una persona se incremente, tiene que tener mejores ingresos, tiene que tener mejor calidad de vida, mejor sistema de educación, y todos los efectos que se han traducido en las cifras que ha mencionado nuestro ministro de la Presidencia hace unos minutos atrás. Entonces, ese es un indicador, ¿no?, que también nosotros deberíamos entenderlo a cabalidad. El hecho de que Bolivia, el país más pobre, el país que en el pasado todo tenía que copiarlo del extranjero hasta el modelo económico, hoy tiene la capacidad de demostrarle a toda la región cómo se mejora la calidad de vida de su propia población, y con los recursos que se tiene, con todo lo que se ha generado durante todos estos años, que tiene que ver con una estabilidad económica, política y social que no es adecuadamente, desde mi punto de vista, valorada por el empresario privado. Yo escucho y me he estado reuniendo con muchos empresarios que han llegado a Bolivia y quieren invertir. ¿Por qué les digo bien? Porque ustedes tienen la mejor estabilidad económica, la mejor estabilidad social, la mejor estabilidad política que no encontramos en ningún país vecino. Es otro récord, ¿no? Pero en definitiva, el empresario no está entendiendo esto que nos está generando esto de incrementar. Ahora, un niño que nace hoy, de una pareja joven que hoy está teniendo su niño, ese niño tiene una esperanza de vida más alta que hace 12 años atrás. Y ese incremento es un récord, porque Bolivia nunca tenía ese incremento de esperanza de vida de su población y siempre ha estado rezagado. Entonces, hay muchísimo que uno puede tomar en cuenta, que refleja pues en simples parámetros, ¿no?, como lo estoy diciendo, las mamás que hoy están teniendo su guagua tienen la posibilidad de decir que su hijito va a vivir hasta los 69, antes no. Ministro, exministro Luis Arce, cuando nosotros hablamos de un modelo económico implementado hace 12 años en nuestro país, hablamos de la posibilidad que tenemos de consumo, hablamos de la posibilidad que tenemos ahora de tener una vivienda propia, de repente comprarnos un carrito para la familia. Cuando hablamos de todo aquello, tenemos que hablar también de qué manera este modelo económico nos ha blindado a los bolivianos ante una crisis internacional que se ha vivido, y como usted decía, ni nos hemos despeinado, ¿no es cierto? Pero vemos también en el contexto internacional cómo han ido cambiando las cosas en los otros países, con un cambio también de modelo. ¿Qué es lo que pasaría en nuestro país con un cambio de modelo, ministro, tomando en cuenta lo que ha sucedido en otros países? Bueno, yo añadiría ahí, perdón, Ivonne, primero, hay otro modelo alternativo en Bolivia. Luis, ¿usted ha escuchado algún modelo que vaya a decir que el actual puede ser superado por otro modelo mejor, que vaya a hacer crecer, no sé, un 6%, 7% de la economía, porque tendría que ser mejor, ¿no?, el que se proponga? No hay. La derecha, la academia en los Estados Unidos, en Europa, que ha sido la fuente fundamental donde se han inspirado en los gobiernos de derecha para aplicar sus políticas de gobierno, no solamente en el periodo neoliberal, sino, si uno mira hacia atrás, siempre ha sido así la historia de nuestro país. Es otro récord. Nunca en Bolivia aplicamos un modelo boliviano, hecho por profesionales bolivianos para la economía de Bolivia. Es otro récord también. Miren, no hay. Porque si hubiera habido el señor Temer en Brasil, el señor Macri en la Argentina, ¿no?, o cualquiera de los presidentes actuales en la región, ya lo hubieran aplicado. Pero no hay. Más bien, todos miran al modelo boliviano. Y claro, somos un ejemplo de lo que se tiene que hacer por los logros casi inmediatos que hemos generado desde el 2006. Es la gran ventaja que tuvo nuestro modelo económico. El modelo neoliberal, y por ejemplo, si uno ve las declaraciones del señor Macri, dice, bueno, ahora tenemos que ajustarnos, pero en 6 meses ya vamos a ver resultados. Pasó un año y no hay resultados, y la gente empieza a ponerse inquieta en Argentina. Pues volvió a salir. No, tenemos que esperar todavía 8 años más, ¿no?, tratando de darle oxígeno al modelo neoliberal que lo estaban aplicando
en la Argentina y no hay resultado positivo para la gente, ¿no? Suben y suben las tarifas, suben los costos, como ocurría cuando, se acordarán ustedes, y la gente que tenemos algunas canitas nos acordamos cuando se aplicaba esa misma lógica de política en nuestro país por los gobiernos neoliberales, ¿no? Los gobernantes que hoy se disfrazan con plataformas y colectivos, que creo que no llegamos ni a mototaxis, pero bueno, ¿no? En fin, esa gente era la que nos decía que el modelo neoliberal iba a tener resultados y nunca la población ve resultados. ¿Cuál es la ventaja de nuestro modelo? Inmediatamente, ¿no? Lo pusimos en marcha el año 2006, el presidente Evo instruye la nacionalización el 1 de mayo del 2006 y ya 5 meses después, en octubre, estamos con políticas redistributivas y ya vamos teniendo resultados importantes en la economía nacional, de incremento en la demanda, no solamente el consumo, la inversión, crece la distribución del ingreso, se empiezan a cerrar las brechas entre ricos y pobres, en fin, hay una serie de objetivos que se plantean y que se logran en el corto plazo, y ese modelo exitoso en el corto plazo fue pues lo que justamente, ¿no? Yo recuerdo, hay otro récord también que yo pondría aquí del presidente Evo, fue el presidente Evo, 4 veces fuimos a elecciones en menos de 3 años, ¿recuerdan ustedes? ¿Ah? Otro récord. Y el presidente Evo ha mantenido la popularidad, inclusive luego de 12 años, ¿no?, de gestión, que es otro récord para mí, ¿no? El presidente Evo sigue teniendo ese nivel de popularidad en la población que no se ha visto en ningún fenómeno en América Latina. Entonces, miren ustedes, hay muchas cosas que no solamente tiene que ver con el tema económico que influye ahí. Pero lo cierto es que no existe una respuesta de un modelo alternativo al que nosotros estamos haciendo que fuera exitoso, porque el único modelo que se lo contrapone a nuestro modelo económico, social, comunitario es el retorno al modelo neoliberal. Y si ustedes ven lo que está pasando, y la prensa, yo veo, no pasa, por suerte hoy el cable, por suerte hay el internet, que uno puede ahora por su propio medio llegar a esa información. Hay conflictos muy serios que recuerdan ustedes lo que vivíamos en el periodo neoliberal, donde había marchas, bloqueos, manifestaciones de todo lado. Eso está viviendo en este momento la Argentina, eso ha vivido en su momento de una manera muy seria Brasil y todos los países que están teniendo este tipo de aplicaciones de políticas económicas neoliberales. Entonces no hay uno alternativo, y si lo hay es retornar al pasado, ¿no? Es retornar al viejo modelo que en Bolivia hemos aprendido durante 20 años de modelo neoliberal, que eso no resolvió los problemas de la sociedad. No hubo un avance, hubo retrocesos, ¿no? La diferencia entre ricos y pobres se incrementó a 128 veces. El 10% más rico contra el 10% más pobre tenía esa diferencia de 128 veces. Eso hoy con el proceso redistributivo se ha bajado a 47, es otro récord. Y cuando uno mira lo que ha ocurrido con ese indicador, con el resto de la región, ahí nuevamente récord. Bolivia fue el país que más bajó la desigualdad. Bolivia fue el país que más bajó la pobreza, la disminución de la pobreza extrema en el país. Bolivia fue el país que más disminuyó la desigualdad del ingreso, en la distribución del ingreso en un país. ¿Ah? Junto con Brasil, en el año 2005 éramos de los peores distribuidos el ingreso, o si ustedes quieren verlo de esta manera, Bolivia y Brasil eran los países que más concentraban el ingreso en pocas manos, con un indicador Gini de 0,60, 0,61 respectivamente. Hoy de ser, ¿no?, de los peorcitos que distribuíamos el ingreso y la igualdad, hoy estamos entre los 5 mejores países de la región que distribuye mejor su ingreso en su población. Entonces, esos son récords cuando lo comparamos, porque no solamente es mostrar el dato desde mi punto frío, sino hay que compararse. Es una carrera de caballos, todos quieren llegar y hacer las cosas bien, pero el caballo que mejor ha corrido, que tiene mejor velocidad y tiene mejor éxito, ha sido pues los resultados económicos y sociales bolivianos con respecto a nuestro país de la región. Veía unos datos económicos hace poco, Luis, sobre lo que Bolivia en los últimos años, como perspectiva también, ha dado un salto cualitativo. Antes Bolivia se prestaba, yo recordaba un escenario del 2005 para pagar aguinaldos. Hace poco el propio presidente recordaba que ahora
Bolivia ha prestado a otros países dinero, indudablemente con intereses, como corresponde, pero antes Bolivia no podía prestar, más bien se prestaba, un elemento que marca también una diferencia. Tomando en cuenta este contexto, ¿qué vientos soplan en la economía latinoamericana hoy por hoy y sobre todo hacia el modelo económico boliviano que usted mencionaba, que tiene como un elemento central también la productividad, ¿no? Ahora estamos produciendo urea, por ejemplo. Hay iniciativas para poder exportar la urea a otros países. Acá yo estaba el día de ayer por cerca de Valencia, la gente está utilizando ya la urea boliviana para sus sembradíos como una forma de darle también más productividad a sus tierras, en fin. ¿Qué vientos soplan en la economía latinoamericana, con el ejemplo de lo que está pasando en la Argentina, en Brasil, y particularmente para lo que va a venir este 2019, en especial para Bolivia? Bueno, lamentablemente hay un predominio de aplicación del modelo neoliberal, el retorno del neoliberalismo, pero yo veo también un enorme peligro en esas economías, y yo siempre he dicho, cuando era ministro, y lo digo ahora también, hay que mirar lo que pasa con la Argentina y el Brasil, porque son dos actores fundamentales para nuestra economía. Y son justamente estos dos países que han retornado con mucho brío en la aplicación del modelo neoliberal, y que en el caso argentino, que es el más delicado, ¿no?, porque no termina de resolverse ahí los problemas, están habiendo serios problemas sociales, y por lo tanto gradualmente ese país se va a ir convirtiendo en una bomba de tiempo, y eso genera incertidumbre en la región, como lo que pasa con el señor Trump, que cada vez lanza sus cosas ahí, genera incertidumbre, y hay temores a nivel mundial sobre lo que puede ocurrir ahí. También acá tenemos dos cosas que hay que mirar: Brasil y la Argentina. Y en estos países, lamentablemente, no se están resolviendo los problemas estructurales, no se están resolviendo. Entonces, a lo sumo, como está ocurriendo en el Brasil, claro, hay elecciones en Brasil ahora, y aparentemente, ¿no?, parece que quieren congelarlo para que todo el muertito vaya a recibirse el siguiente gobierno, quien fuera que sea, porque no se han hecho las cosas que tenían que hacer para resolver. Y claro, en economía eso se paga el triple. Si uno no toma oportunamente las medidas, ya de tomarlas mucho después equivale simplemente a estar con una pendiente más alta para subir, y lo otro significa que el costo va a ser mucho más alto en materia no solamente de recursos económicos, sino políticos, sociales, de un gobierno, como va a ocurrir con quien se tenga que enfrentar con la crisis que Brasil está ahora atravesando. Y el caso argentino es mucho más delicado todavía, porque claro, hubo un momento en que la sociedad argentina mejoró sustancialmente de la crisis del 2000-2001, que fue patética en el caso argentino, ¿no?, que no ha podido recuperarse del todo en los siguientes años, y que ahora otra vez entramos en un declive muy serio en la sociedad argentina, y por lo tanto afectar la calidad de vida, afectar el bolsillo de la gente en Argentina, se convierte pues en un problema social, como ha ocurrido en nuestro país. No estoy hablando nada de que los bolivianos no hayamos experimentado eso. En Bolivia la aplicación del modelo neoliberal durante más de 20 años ha generado descontento en la sociedad, que se tradujo en que de pronto lo sacaron al GONI, pues, ¿no?, de la forma en que lo han sacado. Se ha exigido muchas cosas, porque los avances de los movimientos sociales no se puede detener, no se puede tapar el sol con un dedo, y si no se resuelven los problemas estructurales en Argentina y Brasil, vamos a tener dos países en serios problemas, y ahí hay que mirar el efecto que pudiera tener más bien sobre nuestra economía para poder levantar los escudos y protegernos de esta economía. Don Luis Arce, hace algunos días leía medios de comunicación digital, decían que Ecuador, por ejemplo, que tenía una política económica también con redistribución de la riqueza a través de bonos y demás, se encontraba en la disyuntiva de o eliminar los bonos o estructurar alguna medida que pueda dinamizar su economía de alguna manera. Eso nos hace pensar también que se podría generar una crisis económica allá. Este modelo económico que tenemos,
en Bolivia garantiza esa redistribución, garantiza los bonos para los niños, para las madres, para las personas de la tercera edad? Sí, está garantizado porque lo que se ha hecho en nuestro país en nuestros últimos 12 años es potenciar nuestras empresas públicas, que son las que generan los recursos con los que hoy se pagan el Juancito Pinto, ¿no? Eso fue lo que siempre yo trataba de que se haga, porque en una primera instancia la política social venía de la nacionalización de los hidrocarburos, pero pasamos, no se olviden, el bono Juancito Pinto de primaria a secundaria, aumentamos la renta dignidad, hicimos muchos mejores que implican recursos económicos. Entonces empezamos a diversificar las fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad de estos bonos sociales. Y en Bolivia hoy, por nuestras empresas públicas, fíjense cómo gana nuestra BOA, la generación de utilidades que tienen nuestras empresas públicas. Esa es la fuente para pagar ahora nuestros bonos sociales, ¿no? Ya no es el Tesoro ahora tiene que empujar la parte productiva, ¿no? Tanto en desarrollo industrial como en desarrollo agropecuario, turismo, todo eso tiene que empezar a empujar el Tesoro. Y bueno, los bonos están garantizados, no vamos a tener esos problemas porque justamente lo que hemos hecho por instrucción del presidente es garantizar que esto sea sostenible en el tiempo, y así se lo ha hecho. O sea, en Bolivia no tenemos el problema ese, porque le hemos apostado claramente a un modelo diferente. En cambio, en los países vecinos, caso de Argentina, caso de Brasil, lo primero que hicieron fue eliminar subvenciones, bonos, toda la política social que se había implementado. Y en Ecuador, evidentemente, no solamente por el efecto que tuvieron del precio del petróleo, que ahora felizmente está mejor para ellos, pero por decisión de política, lo que quieren ellos es reducir eso, van a tener serios problemas, porque uno de los elementos fundamentales también de redistribución que tenían allí era los bonos, que si se eliminan cae la demanda interna y ahí va a empezar a tener problemas el Ecuador, no inmediatamente, pero paulatinamente va a sentirse deterioro en los bolsillos de la gente, y eso, por supuesto, eso tiene que estar claro que tiene consecuencias sociales. Ahora, el Fondo Monetario Internacional en la Argentina ha dado un préstamo de 50.000 millones de dólares, pero el peso argentino continúa al alza. Ya había pasado de los 30 pesos argentinos en los últimos días. Se anuncian mayores incrementos de tarifas en varios sectores, y el Fondo Monetario Internacional está apretando. Claro, ha hecho un préstamo y también pone condicionamientos y recetas, ¿no? Así es. Entre ellos se habla de mayor cantidad de despidos. Allá, como sucedió acá, yo recuerdo el año 85, con el 21060, el famoso 21060, denominado de relocalización, que en realidad despidió a miles de trabajadores a la calle, como un elemento. Pero a ver, estamos en un proceso ya electoral en el país, don Luis Arce. En un momento en la economía boliviana, y le pregunto esto porque he escuchado sobre todo bastante crítica de los sectores privados en el país que no están de acuerdo con el doble aguinaldo. Hay otros que han manifestado que no van a tener ningún problema en hacerlo. Pero el año 2008, usted se acuerda que había una guerra económica contra Bolivia. ¿Estamos blindados en este momento porque siempre hay que tomar los elementos que nos han enseñado en la historia para aprender a tomar previsiones hacia un futuro? En este momento, si hay las condiciones para que se produzca una guerra económica contra Bolivia, yo no sé si por parte de los propios empresarios privados, se lo consulto porque no está descartado como sucedió, tenemos el pulmón, la fortaleza necesaria, si se diera ese aspecto, ¿cómo lo ve? Bueno, hemos atravesado problemas muy duros 2007, 2008, que no solamente en el orden político, sino también en el orden económico. La inflación llegó al 11% en ese momento por inflación importada. Se acusaba al gobierno de que estaba generando la inflación. Y queda claro que hay grupos empresariales que nunca van a estar pues contentos con lo que se está haciendo en este gobierno, que se busca redistribuir el ingreso entre la gente. Nunca va a estar, o sea, eso hay que estar absolutamente claros, ¿no? Yo al menos la tengo absolutamente clara que eso nunca va a ocurrir. Por eso es que la apuesta, si uno revisa, por ejemplo, el plan de gobierno, la propuesta de plan de gobierno del año 2005,
cuando estaba el entonces candidato a la presidencia Evo Morales, ahí nosotros ya vislumbrábamos este tema y ubicábamos a un sector donde tiene que ubicarse la mayor parte del esfuerzo en las políticas económicas para garantizar la producción en el país, que es el sector microempresario y la producción agropecuaria y la generación del turismo. Esos sectores no son los que hasta este momento no han estado reaccionando del todo y existe un enorme potencial. Entonces yo creo que claramente la estrategia nuestra debería ser, como país, fomentar los microempresarios, la producción agropecuaria, el turismo y bueno, ahí vamos a tener al empresariado privado que nos ha hecho guerra económica. No es que nos hizo la guerra económica con los precios, ni un solo kilo, ni un solo gramo de carne al occidente. Recordarán afirmaciones de empresarios en su momento y por supuesto hay que estar claros, ¿no? Nunca estamos libres de ese tipo de amenazas, no estamos. Es más, por eso digo, yo nunca me he referido a tema de blindaje. Yo siempre he dicho, hay que prepararse y estuvimos preparados para enfrentar la crisis internacional, la estuvimos. Y ahora hay que prepararse para lo que puede venir, porque claro, en el momento en que todos los países vecinos, y ese es otro elemento que hay que mirar, van a estar con una lógica diferente de modelo económico, cuestionan UNASUR y todo ello, tienen una lógica diferente. Entonces queda claro que Bolivia tiene que tener las cosas mucho más claras y ordenadas adentro para poder enfrentarse en su momento cercos económicos o lo que pueda existir, ¿no?, hacia adelante. Eso hay que tomar las previsiones. En su momento lo hicimos, por eso incrementamos las reservas internacionales de la manera que se lo hizo, que mostró el ministro de la Presidencia, para justamente, si venía un cerco económico, teníamos los elementos para poder responder. Y creo que todavía esa musculatura que hemos formado todo este tiempo persiste, se mantiene. Lo que hay que es reforzar siempre, porque un atleta que está bien entrenado, pero que sigue entrenando, no va a tener problemas mañana. Y de eso se trata en el manejo económico. Hay que estar preparado y hay que anticiparse a las posibles movidas de otros países y de otros sectores. Don Luis Arce, si bien Bolivia se ha revelado ante un Fondo Monetario Internacional que había estado muy inmerso dentro de la economía de nuestro país durante muchos años, el hecho de que el fondo reconozca que Bolivia está a 7,5%, usted me va a corregir si me equivoco, 7,5% de eliminar el dólar, hace que nuestro boliviano fortalezca nuestra economía, es decir, ¿cuánto solventa eso nuestra economía y cuán más fuertes nos hace? Hay que quedar muy claros en esto. Lo que respalda nuestra moneda es la capacidad productiva del país, para de contar, ¿eh? Eso es lo que le da fortaleza a nuestra moneda. Porque si uno mira, en el caso argentino, por ejemplo, que es patético, como mencionaba Iván, hay fuertes devaluaciones ahí que se están haciendo, pero la inflación está mucho más alta. Entonces, de pronto, es un balazo en el pie que está ocurriendo en la Argentina, porque devalúan, la inflación es más alta, y entonces no cumplen las metas, y el Fondo Monetario trimestralmente les va a ir a tomar examen a los argentinos, porque el Fondo Monetario no le da la plata a uno y deja que uno haga lo que quiera, ¿no? Cada 3 meses tienen que ir a evaluar si están haciendo las medidas que se han comprometido a hacer y si están obteniendo los resultados que se han comprometido a tener. Y entre estos resultados, ¿no?, por eso es que subvenciones y todo están disminuyendo en Argentina, está el déficit fiscal. Argentina tiene que disminuir el déficit fiscal y Argentina tiene que bajar la inflación. En la primera meta no ha tenido mucho éxito y por eso tiene que seguir empujando a dejar de subvencionar, a botar gente a la calle, lo que sea, para tener las metas cuadradas con lo que se comprometió con el Fondo Monetario. Y adicionalmente, en tema de inflación, no están pudiendo bajar la inflación como se han comprometido con el fondo. Entonces, cuidado que el Fondo Monetario reaccione también a la Argentina, porque no se están cumpliendo las metas. Y esto también lo hemos vivido en nuestro país, ¿no? En el periodo neoliberal, los diferentes gobiernos neoliberales tenían que rendir exámenes trimestrales de las autoridades ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De ahí se inventaban cosas, ¿no? La viveza criolla en nuestro país hacía que todavía se cumplían las metas del fondo, sabiendo que no habían cumplido las metas del fondo. Pero bueno, es un juego que en ese momento se da. Pero ese tema, ese problema de la Argentina puede
tener serias consecuencias para ellos. Entonces tienen que cumplir como sea esas metas con el Fondo Monetario. Bolivia no. Bolivia tenemos nosotros un propio programa financiero que cada año se lo aprueba de manera soberana. Nosotros definimos dónde vamos, qué queremos, y en función de eso se hace el plan, la programación financiera, y Bolivia va caminando por sus... y eso es lo que garantiza nuestra economía. La decisión la tomamos nosotros, no la tomamos en función de nadie. El Fondo Monetario, por supuesto, que ha tenido que piropear los resultados de la economía boliviana, porque no le quedaba otro. Yo recuerdo bien, el 2006, 7, 8, tuvimos muy buenos resultados económicos y el Fondo Monetario nunca se fijaba en Bolivia. Hasta que vino el año 2009, donde les demostramos ahí a todos lo que estábamos haciendo en Bolivia. ¿Qué ocurrió el año 2009? Me llamó, yo estaba de ministro, me llamó el director del Fondo Monetario y me dice que quieren venir a Bolivia a presentar el Regional Economic Outlook, que es un reporte del Fondo Monetario sobre la región. Y yo le dije, ¿por qué se han acordado recién de Bolivia, no? ¿Por qué recién quieren venir a Bolivia? Bueno, es que ahora está claro de que la mejor economía este año, 2009, ¿no?, va a ser la economía boliviana, de que va a tener la mayor tasa de crecimiento. Entonces, tenemos que ir a Bolivia, vinieron aquí y reconocieron que Bolivia lo estaba haciendo. 4 años tuvimos muy buenas cifras macroeconómicas, nunca se fijaron en nosotros. Tuvieron que pasar, ¿no?, lo que ocurrió el año 2009, la crisis internacional este año 2008, crisis en Estados Unidos, como ustedes recordarán, en fin, se caen las economías latinoamericanas. Bolivia muestra por primera vez que tenía la capacidad de crecer a la mayor tasa de crecimiento. Y claro, lo hemos repetido durante los últimos 4 años ya, ¿no? El 2014, 15, 16 y 17 estamos liderizando el crecimiento en la región, pero ya lo habíamos hecho el 2009. O sea que bajo los 12 años del presidente Evo, 5 liderizamos el crecimiento económico en la región. Eso es otro récord económico, sin duda. Bien, Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía, te agradecemos traernos estos elementos que son muy importantes para la gente. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Iván. Muchas gracias. Bien, nosotros simplemente le decimos a la gente gracias por acompañarnos, y un elemento que es fundamental, ¿no?, que la gente lo sienta en las calles, cómo está la economía boliviana, y un parámetro es salir como hoy, fin de semana, con la familia, y cómo usted antes se restringía a muchas cosas que hoy puede adquirirlas, ¿no? Eso también muestra un movimiento económico que se da en el país a nivel de la ciudadanía. Hasta la próxima, Iván. Hasta la próxima.